Hoy vamos a hablar sobre Servando Teresa de Mier y la gran estafa de la independencia bajo el dominio de la esfera anglosajona. Este hombre desafió a España, a la Iglesia y a los insurgentes de la independencia, y terminó siendo traicionado por aquellos que decían luchar por la libertad. Él creía estar combatiendo una tiranía, cuando en realidad estaba siendo usado como un trapo, o peor, como un títere, bajo una conspiración internacional. Y ahora fijaos, porque esto pasa como un patrón que se repite históricamente, y esto lo podemos ver ahora en el actual gobierno de Pedro Sánchez. Y no importa el partido político, vendrán otros y será exactamente lo mismo. La esfera anglo siempre va a estar ahí presionando, manipulando, tergiversando, pero la culpa no es de los anglos. La culpa es, que quede claro, de los mismos españoles que se dejan comprar. Son unos títeres, estafadores y traidores. Y esto pasó también con Servando Teresa de Mier, que nunca encajó del todo. No encajó ni con la monarquía, ni los que supuestamente defendían una república, tampoco, porque él lo que buscaba era un México independiente. Pero claro, es lo que hablamos anteriormente. ¿Con quién se topó? Con un Pedro Sánchez, se topó con un gobierno actual títere, que están comprados, que serían los criollos en su época. Y bueno, hoy vamos a ver la historia de Servando Teresa de Mier y la gran estafa con todas las letras ESTAFA de la independencia. Fue todo un proceso, una conspiración, una manipulación para fragmentar, ese era el objetivo último, el mundo hispano. Y podemos ver los resultados a día de hoy, divididos, fragmentados. Por eso lo mejor es, y lo estamos viendo, la muerte de la Unión Europea. Es un barco a la deriva. Lo que debería de hacer España es separarse, irse, largarse de la Unión Europea y empezar a hacer relaciones comerciales con Hispanoamérica. Esa es la unión, el lazo. Y quien no quiera verlo es un ciego, por no llamarlo de otra manera. Y hay que decirlo, México no era una colonia saqueada, ni siquiera una colonia, sino un reino de la monarquía hispánica con sus leyes y privilegios propios. Y hablando de Servando Teresa de Mier, él nació en Monterrey en 1763, en un México próspero, con universidades, hospitales, catedrales, un comercio en apogeo, una riqueza, un top mundial. Pero en las sombras, si hay que decirlo claro, los anglos ya se infiltraron en las élites criollas, en Hispanoamérica. Los convencieron, los manipularon, los compraron, como está pasando actualmente en España. En Hispanoamérica los manipularon y los controlaron como quisieron, como títeres. ¿Para qué? Para romper con España. Ese era el objetivo. Pero Mier, con su espíritu combativo, que lo tenía, porque él deseaba la independencia de México, real, no tardó en ganarse enemigos. Y con el paso del tiempo se dio cuenta que sus enemigos no estaban en Madrid, sino, atención, en Londres y en Washington. ¿Pero qué le pasó a Mier en el sermón que lo puso en el punto de mira en 1794? En 1794, en la festividad de la Virgen de Guadalupe, Mier pronunció un sermón que desafió a la Iglesia y a la administración española. Afirmó que la Virgen de Guadalupe no era de 1531, sino más antigua, y que Santo Tomás había evangelizado América antes que los españoles. Su sermón no solo desafió la historia oficial, sino que indirectamente puso en duda el papel de España en la evangelización del continente. Justo el argumento que más convenía a los británicos. Mier fue arrestado y condenado al destierro en España. Pero aquí viene la parte interesante. No solo los españoles lo condenaron, también los criollos lo atacaron, porque las élites locales, que fingían ser leales a la corona, ya estaban negociando su traición. La farsa de la independencia comenzó mucho antes de los levantamientos armados. Fue un proceso cuidadosamente planeado, en el que los criollos fueron adoctrinados con la misma propaganda que usaban los ingleses contra España en Europa.
Durante años, Mier pasó de prisión en prisión. Estuvo encarcelado en Sevilla, Burgos y Salamanca. Cada vez que intentaba escapar, caía nuevamente. Y lo que yo no entiendo es cómo Mier no se paró a pensar en ningún momento que la persecución no solo venía de España, sino también por los mismos que luego se proclamarían como patriotas. Y cuando Napoleón invadió España, Mier terminó preso en París. Y atención, porque aquí fue cuando presenció cómo los liberales españoles, en lugar de defender su patria, se aliaban con Francia e Inglaterra. Telita, ¿os suena esto? Sirviendo a los intereses de los mismos que querían destruir el Imperio español. En 1811, tras años de persecución, Mier llegó a Londres. Aquí es donde su historia toma un giro aún más interesante, porque entró en contacto con la maquinaria de propaganda británica, la misma que llevaba décadas manipulando a los criollos para hacerles creer que la independencia era la única opción. Londres no era la cuna de la libertad, sino el epicentro de la conspiración internacional contra el Imperio español. Desde hacía décadas, Inglaterra financiaba revueltas, creaba redes de espías y difundía la leyenda negra para convencer a los hispanoamericanos de que su enemigo era España, cuando en realidad su verdadero enemigo era el imperialismo anglosajón, que los esperaba con los brazos abiertos. Aquí, Mier escribió su Historia de la Revolución de la Nueva España, donde insistía en que México no era una colonia, sino un reino con derechos propios. Pero el problema es que su libro, en manos de los británicos, fue utilizado como munición para justificar la ruptura con España. Mier no se daba cuenta de que su lucha intelectual estaba siendo secuestrada por los británicos para un propósito que él jamás habría aceptado conscientemente: convertir a México en una presa fácil para el imperialismo anglosajón. Y ahora vamos a ver la mayor traición de la historia hispana, la independencia. En 1816... Mier se une a Javier Mina, que era un navarro, este que estáis viendo en pantalla, un español que luchaba contra el absolutismo, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba en Madrid, sino en la ciudad de Londres. Cuando desembarcaron en México, Mier creyó que estaba luchando por la justicia, pero lo que encontró fue una élite criolla vendida al poder británico. Los criollos que se decían libertadores estaban más interesados en hacer negocios con Inglaterra que en construir un país fuerte. Su objetivo nunca fue la independencia real, sino romper con España para convertirse en vasallos económicos de Londres. ¿Sabéis cómo acabó Mina? Javier Mina y Mier. Mier acabó fusilado y Javier Mina acabó en la cárcel. Pues esto, para que lo entendáis, es como si un partido político alternativo que busque la independencia de España, la soberanía real de un país. Tenemos, por ejemplo, en España, no sé si conocéis al canal de Rubén Gisbert, o por ejemplo Roberto Vaquero con el Frente Obrero. Son un estorbo. De hecho, han invertido, el PSOE, no sé si lo sabéis, invirtió, por ejemplo, en el partido, o mejor dicho, en Rubén Gisbert, invirtió una publicidad en YouTube con dinero de todos los españoles para acusarlo de lo que le pasó en el Barro, allí en Valencia, atacándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque son un estorbo. No va a favor de los intereses traicioneros y estafadores de los británicos o de la esfera anglo. Como no va a favor de esos intereses, que es destruir el país por dentro o Europa en sí, pues son un estorbo. Y Mina era simplemente una persona que quería la independencia de México. Y Mier no querían otra cosa. Y acabaron como, pues Mina fusilado y Mier en la cárcel. La ironía de su vida es que no fue traicionado por España, sino por aquellos que fingían luchar por la libertad.
Finalmente, México en 1821 consumó su independencia. Pero claro, Mier fue liberado. ¿Y qué fue lo que vio Mier? Pues algo que él no quería. Un México en decadencia, y hay que decirlo. Estos de los que luchan ahora por la independencia, México independiente, México libre, están engañados, manipulados. Ya desde 1821 y antes. ¿Por qué? Porque acabó México en ruinas, que pasó de ser una potencia del imperio a un estado frágil y dividido. Una élite criolla corrupta que vendió el país a los intereses anglos, una economía colapsada. Recordemos que el peso valía mucho más que el dólar británico y que ahora dependía de préstamos, que es lo que saben hacer los anglosajones, a préstamos. Y acabó una nación sometida que no tardaría en ser invadida y mutilada por sus aliados anglosajones. Mier intentó advertir todo esto en el Congreso, pero claro, fue silenciado. No conviene, un estorbo, fuera a tomar por culo. Murió en 1827, marginado y traicionado, mientras veía que su nación había sido traicionada bajo el dominio de aquellos que se presentarían como libertadores. La historia de Mier es la historia de Hispanoamérica. Hombres que fueron utilizados como herramientas, como títeres, en una guerra que no entendieron. Tal caos y tal manipulación que no entendieron, no sabían con quién luchaban. Que eran gente vendida a la esfera anglosajona. Nos hicieron creer que la independencia trajo libertad, pero en realidad lo que pasó es que se convirtieron en vasallos. Nos convertimos, y digo yo, me digo a mí porque es, aunque sea español, la forma en la que hay que ver a Hispanoamérica, como parte nuestra, porque son nuestros y ellos son de nosotros. Es una unión. No hay que verlo como país independientes. Eso es una estafa, como hemos visto en el vídeo. Cambió de amo simplemente, y a un amo que le trajo pobreza. Hoy los verdaderos enemigos de Hispanoamérica siguen celebrando la independencia bajo una victoria o una supuesta victoria. ¿Pero victoria de qué? ¿Cómo está tan engañada Hispanoamérica? ¿Qué victoria? Solo trajo pobreza. Adiós a la soberanía, adiós a lo que era México. Una potencia mundial. Eso era, bajo el imperio español, hispánico. La pregunta es clara: ¿realmente ganamos nuestra libertad o solo cambiamos de amo?